El Señor Jesús lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Y nunca hemos correspondido verdaderamente a ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos contentos, estamos agradecidos con Dios, y hoy nos toca estudiar la tercera parte, sería ya en estos días, acerca de la Trinidad. ¿Quién se acuerda lo que estuvimos hablando hace 2 semanas? De la unidad de Dios. Y hoy vamos a aprender, o vamos a hablar acerca de la deidad de 3. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Sí? Que cada persona tiene diferente personaje o personalidad, pero que es un solo, ¿sí? Es un solo Dios. Aunque muchos digan y piensen que los cristianos como nosotros dicen que no sabemos las matemáticas, porque dice que 1 más 1 es 2 y 2 más 1 son 3, ¿verdad? Son 3 personas. Pero nosotros decimos, o no solamente decimos, sino que la Biblia lo afirma, que son 3 igual a 1, ¿verdad? Aunque no salga bien en las matemáticas, pero así es. Estuvimos hablando hace 2 semanas acerca de que el Padre es Dios, que no hay otro Dios más que Dios. Cuando dice que habló al pueblo de Israel y le dijo que no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no puede haber un Dios más que Él. ¿Sí? Dios es uno, no hay más. Por eso es que cuando Moisés encontró a Dios en la zarza, ¿verdad? Y cuando lo envió, él dijo, ¿sabes qué, Moisés? Vas a tener que ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo de allá. Entonces él le preguntó y le dijo, si ellos me preguntaran, ¿quién es este Dios y cómo se llama? ¿Qué le voy a decir? Y Dios o Jehová le respondió, le dijo, dile, el yo soy me envió a vosotros. Y ese es el único Dios que tenemos nosotros. Para la mayoría de la humanidad no tiene problemas en aceptar que el Padre es Dios. Pero hay muchas personas que no creen o no aceptan que el Hijo de Dios es Dios y que tampoco el Espíritu Santo es Dios. Pero vamos a empezar de una vez y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar una vez más para adorar, para exaltar, para bendecir tu nombre. Para expresar, Dios mío, lo que hay en nuestro corazón y decir que tú eres el Dios eterno, el Dios poderoso, que tú eres el admirable, Señor Jesús, el príncipe de paz, el Padre eterno, que tú eres nuestro consejero, Dios. Por eso, Dios mío, nos sentamos hoy en este lugar para poder escuchar, Dios mío, de tu palabra, las grandezas, las maravillas que tú tienes para con nosotros. Para reconocerte, Dios mío, para aprender más de ti y asimismo poder exaltarte con un corazón reverente, Dios mío, por lo maravilloso, por lo grande, por lo hermoso, por lo incomparable que tú eres.
Permite, Padre Santo, que en esta noche podamos recibir tu palabra, Señor Jesús, que podamos llenarnos, Dios mío, de esa fe, Padre Santo, de esa palabra que tienes para nosotros en este día, en esta noche. Te pido también, Dios mío, por mis hermanos que han de estar viendo esta transmisión, que donde quiera que estén, Dios mío, tu Espíritu Santo también pueda hacer, Padre Santo, entender, Dios mío, o redarguir sus corazones de manera, Padre Santo, que puedan exaltarte y bendecir tu nombre con todo su corazón. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La deidad de tres, vamos a demostrar con la palabra de Dios que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, tres personas en uno. Y dijimos que un solo nombre. Cuando Jesús dijo que fuéramos y bautizáramos, no dijo bauticen en los nombres, no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces son tres personas, un solo nombre, un solo Dios. Son la doctrina de Jesús, o cuando hablamos acerca de que Jesús es Dios, es una de las enseñanzas más importantes de la vida cristiana, ya que nuestra fe, dice, reside en que Jesús es realmente Dios, hombre, y no simplemente un hombre extraordinario, como cuando dijimos en la introducción a los arrianistas, que dicen que el Dios único era Jehová y que Jesús fue una creación de él, muy, muy, muy importante, muy por arriba de toda la creación, que era un hombre demasiado inteligente, que era una criatura perfecta, siendo, dice, diferente a todas las criaturas, pero él decía que todavía con la posibilidad de pecar. Pero con la palabra de Dios hemos encontrado que la palabra nos dice que Jesús vino a este mundo y fue tentado en todo, pero no pecó. Y esto también lo vamos a entender hoy. ¿Cómo es que Jesús vino y no pudo, o venció al pecado, venció a la tentación? Entonces empezamos nuestra enseñanza basándonos en las Escrituras. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, en su capítulo 2, y vamos a leer 8 y 9. Mientras ustedes lo encuentran, yo le doy lectura, y después de que ustedes lo hayan encontrado, le dan lectura por segunda vez. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si lo encontraron, por favor, léanlo fuerte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el 9, cuando dice porque en él, se refiere a Jesús, el Hijo de Dios. Porque en él, o en Jesús, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de Dios. Este verso, o estos dos versos, nos indican que muy temprano, ya después de que Jesús había ascendido al cielo, empezaron a haber corrientes o enseñanzas que decían que Jesús no es Dios, que fue un hombre extraordinario, que hizo milagros, pero no es Dios. Y la razón que ellos usaban era porque murió en una cruz.
y decían, es que Jesús no puede ser Dios. Por eso Pablo insistía y decía, mirad. Esa palabra mirad es muy importante, que estaba llamando la atención de sus lectores o de sus oyentes. Mirad, que nadie, dice, os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Escuchaba una vez decir a unas personas que nosotros como cristianos hemos seguido tradiciones, pero nosotros no seguimos tradiciones, seguimos a Jesús, el Hijo de Dios. Y luego dice, entonces, Pablo decía, mirad que nadie nos engañe. Dice, porque ellos enseñan tradiciones de hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las falsas enseñanzas de los colosenses estaban marcadas por un énfasis en filosofías y huecas sutilezas. Sobre todo, dice, eran tradiciones de hombres. Tenían el sello del hombre y no de Dios. Y Jesús, estando en esta tierra, dijo en Marcos 7:7, pues en vano, dice, me honran, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Entonces, Pablo quería hacer saber a sus oyentes y a nosotros que en Jesús, dice, habitaba la plenitud, la totalidad de la deidad. Esta es una declaración muy directa y clara de la deidad del Señor, que no se podría haber declarado de una manera más clara que esta. Si en toda la Biblia no encontráramos otro versículo que nos dijera que Jesús es Dios, con este único versículo nosotros podemos aferrarnos a decir que Jesús es Dios. Porque Pablo dijo que en Él, en Jesús, habita toda la plenitud de la deidad. Pero no solamente es un versículo que nosotros encontramos en la Biblia, hay muchísimos, pero no vamos a verlo todos. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, otra vez, en Jesús, habitase, dice, toda plenitud. La antigua palabra griega para habitase es usado aquí en un sentido de habitar permanentemente. Pablo quería enfatizar la idea de que Jesús no era temporalmente Dios, sino que Él es permanentemente Dios. Hay muchas palabras aquí que estudiando la Biblia o la teología es muy necesario que vayamos o que entendamos las palabras en el idioma en que se escribió. Y yo le decía a una de mis hijas, no estoy muy, cómodo diciendo palabras griegas, porque no sé griego. Pero es muy importante que entendamos la palabra, lo que realmente dice. Entonces dice que plenitud, esto se traduce de la palabra griega pleroma, y es solamente otra forma de decir que Jesús es verdaderamente Dios. La palabra plenitud indica, dice, toda la totalidad del poder, de los poderes y atributos divinos. O sea que todos los atributos que el Padre tiene, Jesús, el Hijo de Dios, también los tiene. Y no solamente dice eso, sino que lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Entonces, esta palabra, plenitud, dice que es en la antigua palabra griega, pleroma, es una solamente otra forma de decir que Jesús es verdaderamente Dios. Que la palabra plenitud indica la totalidad de los poderes y atributos divinos, ya que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Pablo está declarando que en el Hijo, dice, habita toda la plenitud de la deidad. No eran simples rayos de gloria
como decían los arrianistas, que era un hombre, pues, no igual al ser humano, pero que no era Dios. No. Sino que en él, dijo Pablo, habita toda la plenitud de la deidad. Las falsas enseñanzas entre los cristianos colosenses era algo así como una forma temprana de las herejías que venían después. Es por esto que Pablo necesitaba poner en claro que toda la plenitud de la deidad habitaba o habita completamente o plenamente en Jesús. Vamos a ver solamente dos pasajes del Antiguo Testamento, dos pasajes del Nuevo Testamento y dos pasajes acerca de lo que Jesús decía ser, para no tardaros mucho, pero hay mucha información acerca de la deidad de Jesús. En el Antiguo Testamento vamos a estudiar Isaías 9:6. Yo creo que muchos lo conocen. Y Zacarías 5:2, para que lo tengan ahí listo. Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Isaías 9:6, el profeta Isaías, escribiendo por lo menos unos 700 años antes del nacimiento del Mesías, escribía, porque un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos nombres lo llevaría el Hijo de Dios, el Mesías del mundo. Hijo, dice, nos es dado. Este niño sería un hombre, pero más que un hombre también es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Para que Jesús se identificara plenamente con la humanidad y mostrara en su vida la naturaleza de siervo que hay en Dios, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, y hecho semejante a los hombres. Lo encontramos en Filipenses, que lo leímos hoy al comienzo. Y es muy importante este versículo, lo vamos a analizar más adelante. Para que Jesús mostrara su amor hacia la humanidad, tenía que venir a nacer como hombre. Por eso Isaías decía y escribía, hijo nos es dado. Y luego dice, y llamará su nombre. ¿Cuántos nombres vimos? ¿Se dieron cuenta? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La idea no es que estos sean los nombres literales del Mesías, más bien, estos son aspectos, dice, de su carácter, de lo que es Él y qué ha venido a ser. En la cultura hebrea, un nombre no solo identifica o distingue a una persona, sino que dice, expresa la naturaleza de su ser. O sea, no solamente le poner un nombre, no, porque me gusta este nombre, le voy a poner el nombre a mi hijo, no. Sino que tenía algo que decía de él. Como cuando la madre de Jabes le puso Jabes. ¿Se han escuchado Jabes? ¿Nadie? Si no lo han escuchado, entonces se los dejo de tarea. Porque no vamos a poder explicarlo ahorita. Entonces, dice que en la cultura hebrea un nombre no solo identifica o distingue a una persona, sino expresa, dice, la naturaleza misma de su ser. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte Él es el Dios de toda la creación, el Señor que reina en los cielos, el único digno
de nuestra alabanza. Dios fuerte, dice, por lo tanto, esta es una declaración clara de la deidad absoluta que poseía desde antes de la eternidad, o sea, antes de que nada existiera. Esos atributos Jesús ya los poseía. Padre eterno, la idea de estas palabras hebreas es que Jesús es la fuente o el autor de toda la eternidad, que Él es el creador mismo. Todavía no nacía, todavía no venía, pero Isaías estaba escribiendo las cualidades o las características que el niño que iba a nacer ya lo tenía. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde, dice, los días de la eternidad. Miqueas, o sea, estaba profetizando que iba a venir un niño o un señor, pero que dice ahí, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esta gloriosa promesa fue cumplida en Cristo Jesús, y la voz profética de Miqueas declara que aunque Jesús vino a nacer en Belén, Él no comenzó ahí, sino que Él dice que sus salidas es desde el principio o desde la eternidad. Por eso Apocalipsis 22:13 dice que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto significa que desde el mismo principio que Jesús estaba ahí, nunca hubo un tiempo cuando Jesús no existió. Siempre desde la eternidad. Y Jesús lo declaró en Juan 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces que vemos que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. En este pasaje nos dice que había, dice, una relación de amor y gloria compartida que el Padre y el Hijo compartían desde el principio. El nombre Jesús, dice, no fue conocido como un nombre para la segunda persona de la Trinidad, sino hasta que el ángel Gabriel lo anunció a María. ¿Sí? Antes de eso no se conocía el nombre Jesús para el Hijo de Dios, sino hasta que el ángel Gabriel vino. En Lucas 1:30-31, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero el Hijo Eterno existía antes de que Él se revelara a sí mismo como Jesús. Muchos dicen que Jesús no puede ser Dios porque vino a nacer como un niño a esta tierra. Pero si nosotros pensamos, una persona no comienza a vivir cuando la madre lo da a luz, ¿o sí? Ese ser empezó a vivir desde que fue engendrado en el vientre de la mamá o de la mujer. Ya comenzó a vivir, nadie lo miraba, nadie lo conocía. Hasta que nace, entonces es revelado y se da a conocer. Entonces Jesús no comenzó en el nacimiento en el pesebre, sino que Él era desde la eternidad. Amén. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la deidad de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero si quieren leer, yo les voy a dar unas citas para que ustedes lo lean en su casa. Apariciones en el Antiguo Testamento donde Jesús o el Hijo de Dios se aparecía a los hombres y se le llamaba como el ángel de Dios.
En la teología hemos aprendido que estas apariciones se le llaman teofanías, las apariciones de Jesús antes de venir a revelarse como el Hijo de Dios. Entonces, en Génesis 16, 7 y 13, Génesis 18, Génesis 32, 24 al 32, Josué 5 del 3 al 15, Jueces 6, 11 al 24, Jueces 13, 8, Daniel 3. En todas estas citas aparece como el ángel de Dios. Cuando se le apareció a la zarza también a Moisés. Con estos dos pasajes que hemos visto en el Antiguo Testamento nos enseña que antes de que Jesús viniera al mundo ya existía en la eternidad. Ahora vamos a ver dos pasajes en el Nuevo Testamento. Juan 1, 1 y 2. En el principio dice era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo dice era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio se refiere a la ilimitada eternidad de Génesis 1:1. En el principio dice creó Dios los cielos y la tierra. Juan básicamente dice que cuando el principio comenzó, el verbo dice ya estaba ahí. Quiere decir que el verbo dice antecede al tiempo y la creación. El verbo dice era con Dios y el verbo era Dios. Con esta declaración de Juan, declara uno de los fundamentos más que nosotros tenemos para nuestra fe cristiana, de la Trinidad. Juan decía que el verbo era en el principio. Y luego dice, y el verbo dice, era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahí el verbo se refiere al Hijo de Dios. Entonces, existe un ser a quien se le conoce como el verbo, que es Jesús. Este ser es Dios, porque Él es eterno, porque lo encontramos desde el principio. Este ser es Dios porque sencillamente se le llama Dios, porque dice el verbo era Dios. Al mismo tiempo, este ser no incluye todo lo que es Dios. Dios, el Padre, es una persona diferente al verbo. Así que el Padre y el Hijo son igualmente Dios, sin embargo, distintos en su persona. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ellos son igualmente Dios, con Dios el Espíritu Santo haciendo un Dios en tres personas. Aunque muchos lo nieguen, el día que nosotros nos encuentremos delante del trono de Dios, entonces todos los que lo rechazaron y no lo aceptaron como Dios, como su Señor, dice que ese día será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, así como dijo Pedro. Filipenses 2:5 al 11, lo que leímos hace rato. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Pablo toma lo que con seguridad dice era un himno de la iglesia primitiva y lo utiliza como base para hacer un llamamiento para que practiquen la humildad. Habla de Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí hay tres palabras importantes que vamos a analizar. Siendo y forma. Y dije tres, ¿verdad? Pero tres, porque en el griego para describir forma hay dos palabras.
Por eso dije 3. Dice, siendo, esto es del antiguo verbo griego uparchein, el cual describe esa parte de un hombre el cual en cualquier circunstancia permanece igual. Y ahorita les voy a decir por qué, porque estamos estudiando o viendo lo que significa esta palabra. Pablo, al utilizar la palabra griega traducida siendo, informa a sus lectores que la posesión de la esencia divina de nuestro Señor no dejó de ser un hecho cuando Él vino a la tierra para asumir la forma humana, sino que Él no cambió su ser, lo que Él es. Y luego forma, dice en forma de Dios. Esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera carne. Debemos recordar que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén, sino que es Dios eterno, como lo aprendimos en Miqueas 5:12, que los principios de Él son desde la eternidad. Forma, esto se traduce de la antigua palabra griega morfe. Este término en griego bíblico significa el conjunto de características que hacen que una cosa sea como es y que denota la naturaleza genuina de una cosa. La palabra significa el ser que tiene una igualdad con Dios. Morfe es la forma esencial, el cual nunca se altera. Es la esencia natural de Dios. Eso es lo que Pablo usó, la palabra morfe, que se puede traducir forma. Pero hay otra palabra que también traduce forma y que se llama shema. Es la forma exterior, el cual cambia de tiempo en tiempo y de circunstancia en circunstancia. Para poder entenderlo, entonces Pablo utilizó esta palabra, morfe, y no utilizó shema. Porque podemos decir que Dios es desde un principio y nunca cambió lo que Él es. Porque podemos decir, oh Dios, que Dios vino como hombre, ¿verdad? Le explicaba yo a mi hija que muchas veces podemos utilizar la palabra como decir, oh, ahí va algo que se parece a, pero no es. Esa es la palabra shema, que se parece a algo, pero no lo es. Y morfe da a entender que es Él, que no ha cambiado en su forma o en su naturaleza. Y luego dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, dice, no se aferró a los privilegios de la deidad. No era que Jesús estaba intentando lograr ser igual al Padre. Él lo tenía y decidió no aferrarse a ello. La divina naturaleza de Jesús no era algo que Él tenía que buscar o adquirir, sino que Él ya lo tenía desde un principio. Cuando dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, la traducción más común y bien conocida de esto es que Él se vació a sí mismo. De la antigua palabra griega dice despojar, que es kenosis en el griego. Debemos de pensar cuidadosamente sobre lo que es o de qué es lo que se despojó Jesús. Debemos de tener cuidado en no pensar que Jesús se despojó a sí mismo de su deidad. Y yo no lo había entendido. Jesús vino a este mundo, pero no dejó de ser Dios. Por eso se le conoce como Dios hombre. Porque no dejó de ser Dios cuando vino a este mundo. Entonces podríamos decir, pues entonces porque era Dios, por eso es que pudo vencer todas las tentaciones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sigue siendo Dios.
tenía todo el poder. Pero él no se despojó de su deidad o de su divinidad o de sus atributos, sino que decidió no hacer uso de sus atributos o renunció a usar sus atributos. Es como cuando una vez escuché en una noticia, no me acuerdo a dónde, ustedes lo pueden buscar, que las autoridades fueron a buscar a un narcotraficante y dice que decidieron no usar sus armas para matar a las personas, sino que dice que estudiaron muy bien el caso de tal manera que lo pudieron capturar sin usar una bala. Lo pueden buscar ustedes y lo van a encontrar. Así como estas personas decidieron no usar sus armas, Dios o Jesús decidió renunciar a usar sus atributos, y no en todo tiempo. Entonces, por eso es que dice, cuando Jesús fue tentado después de haber ayunado 40 días, dice que el diablo se le presentó y le dijo, si eres hijo de Dios, si verdaderamente eres hijo de Dios, dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Para Jesús era verdaderamente una tentación, pero para nosotros no. O para ustedes sí. ¿Por qué? No. Porque nosotros no tenemos el poder para convertir una piedra en pan. Pero Jesús sí tenía el poder de solo decir la palabra y las piedras se iban a convertir en pan. Sin embargo, él renunció a usar ese atributo. No lo quiso usar. De esa manera venció la tentación, porque tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Entonces vemos que Jesús entonces no se despojó de su divinidad, sino que ni de sus atributos, porque muchas veces lo vemos usando sus atributos de omnipresencia. Entonces, Jesús poseía todos los atributos de deidad. No hay un solo atributo que el Padre poseyese que Jesús no poseyese. Pero, ¿qué decía él de él mismo? Ya ves que muchos le preguntaban, dos veces le habían preguntado, ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y empezaban a decir, no, pues unos que unos profetas, que uno que eres Elías, otro que Juan el Bautista, Jeremías. Pero él, ¿quién dijo ser? Algunos han argumentado que Jesús nunca dijo que fuera Dios. Es verdad que Jesús no proclama de forma directa y abierta su deidad. No dijo textualmente, soy Dios. Por lo que encontramos, sin embargo, son afirmaciones que serían inadecuadas si las hiciera alguien que no fuera o que fuera menos que Dios. Y como dijimos, solamente vamos a ver dos ejemplos. Marcos 12. ¿Se acuerdan cuando unos hombres llegaron? Dice que Jesús estaba en Capernaum. Dice que unos hombres llegaron trayendo a un paralítico y había mucha gente que no podían pasar y pues de alguna manera se subieron al techo, hicieron un hoyo y bajaron al hombre paralítico enfrente de Jesús. Y cuando Jesús lo miró, en el capítulo 2, versículo 5, dice, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús dice, conociendo luego en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para los hombres comunes como nosotros o como aquellos tiempos, quizás las dos cosas le fueran muy difícil. Decirle a un paralítico, levántate y anda, no era muy fácil, pero era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que cualquiera lo podía decir, porque el ser perdonado no se ve exterior, sino que es interior. De una manera era más fácil decir el poder sanar al hombre que el perdonar sus pecados. Porque el perdón es invisible. Nadie podía verificar en ese momento que el hombre estaba perdonado delante de Dios. Pero se podía verificar instantáneamente si el hombre podía caminar o no. Jesús estaba dispuesto, dice, a ponerse a prueba. Entonces vemos que ahí estos hombres dijeron, no, pues, ¿por qué está diciendo Jesús, tus pecados te son perdonados si no es Dios? Hay uno solo que puede perdonar pecados y es Dios. Entonces ahí vemos que verdaderamente Jesús es Dios. Segundo, Juan 8, 51 y 59. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, dice, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Si seguimos leyendo hasta el 56, dice, Abraham, vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Aquí hay dos cosas importantes. Lo que leímos al principio dice que el que guarda mi palabra, dice, no sufrirá muerte. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, no sufriremos muerte. ¿Pero por qué lo está diciendo? Porque Él es el mismo Dios. Esta es otra declaración impresionante que solamente tiene sentido si Jesús es Dios. Y es uno con Dios el Padre. Jesús promete vida eterna a aquellos que guardan su palabra. Y lo de Abraham, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús no nada más es más grande que Abraham, pero Abraham mismo, dice, lo reconoció. Esta declaración de Jesús trae a memoria la acusación, ¿cómo sabes que Abraham se regocijó en ti? ¿Estuviste ahí? A lo que Jesús contestó, sí. Antes de que Abraham fuese, dice, yo soy. Y esto está diciendo, yo soy, y se está usando la misma palabra que se usó cuando en la zarza ardiente le dijo a Moisés, yo soy. Se está declarando a él mismo como Dios. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta de eso. Yo soy. La frase antigua griega dice, es ego en mí.
que es el mismo término usado en la traducción griega del Antiguo Testamento en los días de Jesús para describir a la voz de la zarza ardiente. Entonces, vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y lo que Jesús dijo acerca de él, declaran que Jesús es Dios. La deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un nombre que la doctrina cristiana asigna a la tercera persona de la Trinidad. La expresión Espíritu Santo es propia del Nuevo Testamento, pues en el Antiguo Testamento se le conoce como el Espíritu de Dios. Solamente en 3 pasajes del Antiguo Testamento encontramos Espíritu Santo, y están en Isaías 63, 10 y 63, 11 y Salmos 51, 11. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios venía al hombre y retornaba a Dios. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón del hombre, siendo ya conocido como el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos la persona del Espíritu Santo? Hay muchas razones, pero vamos a ver solamente 2. Una razón por la cual el estudio del Espíritu Santo es especialmente importante es que vivimos en un periodo en el que la obra del Espíritu Santo es más destacada que la de los otros 2 miembros de la Trinidad. El Espíritu Santo se ha ocupado el centro del escenario desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. La segunda razón para la importancia de la doctrina del Espíritu Santo es porque principalmente al sentir la presencia de Dios dentro de nosotros, porque Él viene a morar en nosotros. Dijimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y poseía a un hombre, pero después regresaba a Dios. En el Nuevo Testamento ha venido a morar dentro de nosotros. Un ejemplo lo encontramos en Hechos 5, 1 al 4. Yo pienso que muchos conocen este pasaje de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre, dice, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces Pedro habría estado hablando aquí de una manera muy descuidada, muy superficial, al decir que el Espíritu Santo es Dios. El aspecto interesante acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, sin embargo, es el hecho de que el apóstol Pedro coloca a Dios y al Espíritu Santo al mismo nivel. En versículo 3 le preguntó a Ananías, ¿por qué ha mentido al Espíritu Santo? Y continúa al final, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro claramente iguala al Espíritu Santo como Dios. Su argumento es que Ananías, dice, no solamente había mentido a los apóstoles, sino al mismo Dios. El otro pasaje lo encontramos en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En 1 Corintios 6, 19 y 20, utiliza un mismo lenguaje. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está claro para Pablo que ser el templo del Espíritu Santo significa que Dios mismo habita en nosotros. El Espíritu que dice que mora en vosotros, la palabra usada para templo se refiere al santuario en el lugar donde habita la deidad o donde habita el mismo Dios. Entonces, hemos visto que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y este verso que vamos a leer ahorita lo vimos desde un principio en la introducción. 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo dice con todos vosotros. Amén. Amor, gracia, comunión. La bendición de Pablo atestigua que la iglesia del Nuevo Testamento creía en la Trinidad. Pablo le pide a Dios que los cristianos siempre experimenten tres cosas: la gracia de Cristo, es decir, su cercanía, poder y misericordia; el amor paternal de Dios con todas sus bendiciones; y la comunión cada vez más profunda con el Espíritu Santo. Esta bendición bien enumera las tres personas de la deidad: el Señor Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, con esto hemos demostrado bíblicamente que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Tres personas, un solo Dios. Y la próxima semana vamos a ver tres personas en uno. Amén. Que el Señor les bendiga. Y hemos terminado. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu amor, Dios mío, y tu paciencia que tienes para con cada uno de nosotros, ya que sabemos que tu amor es maravillosamente grande, Padre Santo, que no podemos comprenderlo. Tu palabra dice que es más alto que los cielos, más profundo que el mar, Señor Jesús. Gracias te damos, porque hasta hoy, Padre Santo, nos has bendecido con tu amor y con tu gracia. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.